Muy buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Mira que tenemos mucho entusiasmo de estar contigo y además esperándote porque nos vas a dar la buena nueva, ¿verdad? Así es, así es. Así que bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Y lo primero que te voy a pedir, Maggie, es que me pongas como coanfitriona, si puede ser, porque tengo que compartir pantalla y demás. Y bueno, decirles que la verdad es que estoy en un lugar que es muy especial. Algunos se habrán dado cuenta, ¿no? De que hay una luz distinta, ¿no? Es distinto a lo que vienen viendo en general y que a la vez hay una camilla y demás. Entonces, les quiero contar que estoy adentro de una cámara cuántica, con lo cual para mí es un doble desafío porque sinceramente se percibe la energía de una manera impresionante, entonces estoy con taquicardias, pero bueno, la verdad es que dije, sí, acepto las personas que están a cargo de la cámara en las montañas, en las sierras de Córdoba. Obviamente que todo lo que ustedes están viendo tiene, es cobre, ¿sí? El cobre, como saben, es el principal elemento transmisor de energías, de frecuencias, así como lo tiene nuestro accesorio en el interior, en el circuito que tiene el hilo conductor de cobre. En este caso, en las cámaras son caños de cobre directamente y más allá de que tienen además taquiones, tienen la frecuencia del accesorio porque en todos los vórtices de la cámara hay accesorios, en la camisa en sí están los antifaces, así que todos los productos de Numi están en este mismo lugar, entonces hay muchos accesorios, además está la base estructural de cobre, con lo cual intensifica el flujo energético. Hay estructuras geométricas que son muy potentes, muy poderosas. Ustedes saben que lo hemos hablado en muchas oportunidades, que las triangulaciones o las geometrías sagradas intensifican, potencian los resultados, la frecuencia, el flujo de la frecuencia y generan un impacto mayor. Entonces, se suman las geometrías sagradas, las triangulaciones, las pirámides, como ven allá arriba, pirámides, accesorios en absolutamente, y es más, de varias versiones en todas las puntas y los vórtices de los caños de cobre. Así que, ¿qué decirles? Hay una energía impresionante en este lugar que ya cuando me senté dije, bueno, qué atrevida venir a dar este Zoom en este espacio, pero quería hacerlo también por ustedes porque, otra vez, no es casualidad y me encanta encontrar estos detalles, estos simbolismos, estos mensajes. Hace exactamente un año atrás, estuve en el mismo lugar haciendo un encuentro cuántico virtual con todos ustedes, en este mismo lugar, sentada de esta manera, y enviando energía a distancia de sanación. Y hoy vamos a mostrar y demostrar todos los resultados de investigación recopilados en estos casi 6 años en los que estuve trabajando como directora del equipo de investigaciones y coordinadora de especialistas, en donde más allá de que nosotros sintamos o no sintamos, los accesorios funcionan siempre. Entonces, cuando a veces nos plantean, bueno, a mí no me está haciendo nada, yo no estoy sintiendo nada, o cómo hago para explicarle a un médico, a un profesional de la salud, a un terapeuta que me exige demostraciones, o cuando muchas veces nos dicen no tenemos certificaciones, o cómo podemos nosotros avalar que realmente el accesorio hace algo y no es solo una cuestión de creencias o placebo o magia, ¿no? Ese misticismo que muchas veces se le carga al accesorio como quitándole el valor que realmente tiene y el impacto que realmente tiene en la salud. Puedo mencionar yo la palabra salud porque soy médica, en el caso de ustedes podrían hablar de bienestar del cuerpo, ¿no? De cómo impacta en el cuerpo. Lo cierto es que en todos los casos se han encontrado resultados maravillosos y en muy poquito tiempo de utilización, prácticamente inmediato. Así que vamos a comenzar a compartir pantalla rápidamente porque debo decirles que son más de 80 páginas recopiladas y también
quiero comentarles y compartirles que muchos de los estudios que se han realizado los venimos compartiendo desde el primer momento, en los primeros Zooms que hacíamos y compartíamos los resultados en el agua, compartíamos los resultados en el campo energético y fuimos sumando cantidad de experiencias e inclusive hay resultados de investigación con el uso de los antifaces, de las fajas y de las rodilleras que aún no han visto. Entonces, presten atención hasta el final. Puede ser un poco larguito. Yo voy a intentar cumplir con la hora, pero sí tengo que acelerarme y poder compartirles la mayor cantidad de resultados en poco tiempo, porque en esto también está el valor de cuánto que se ha demostrado, cuánto que se ha comprobado y son resultados científicos. Es ciencia, es tecnología, tiene un mecanismo de acción, tiene un impacto, tiene un resultado en nuestros cuerpos, cambia definitivamente nuestra calidad de vida y mucho más profundo aún que viene a ser la evolución de nuestra conciencia y la reconexión del ser. Así que vamos a comenzar este Zoom. Bienvenidos a todos los que se están sumando y vamos a comenzar a compartir pantalla para que se pueda ver en imágenes un poco de todo esto, porque de cada uno de los estudios a la vez hay varios casos recopilados para tener más cantidad de información respecto a un estudio de investigación. Así que presten mucha atención porque es un material muy valioso que les voy a compartir y que algunas veces lo compartíamos así a poquito y hoy lo van a tener compacto, todo junto. Y la verdad es que en esto también quiero reconocer que en Numinow sí podemos mostrar y ofrecer y compartir estos estudios tan valiosos que muchas veces no los encontramos en otros lugares a pesar de que digan, ¿y dónde están los estudios de Numinow? ¿Y dónde están los resultados de Numicar? Y hay muchísimos resultados y millones de personas que están cambiando su vida definitivamente y la de toda su familia. Así que comenzamos nomás. Voy a compartir pantalla, Miley. Está bien, Romy, ya eres tu anfitrión. Perfecto. Bien, entonces, vamos a arrancar con la presentación. En la imagen que están viendo, simplemente el catálogo de todos los productos que se fueron desarrollando en Numinow, como bien lo conocen la mayoría de ustedes. La Numicar, el antifaz, las plantillas, las Numi Kits, la Numi Pets, las fajas, las rodilleras y la línea de Queen de Better Life, que se distribuye únicamente en México. Vamos a ir directamente a los resultados, ¿sí? Y en otra oportunidad vamos a tener un Zoom en donde voy a estar explicándoles en detalle la descripción de cada uno de los productos, qué diferencia hay entre cada uno, cuál es la composición, cuál es la frecuencia en la que trabaja, y vamos a entrar en el detalle más bien técnico. Hoy va a ser destinado exclusivamente a los resultados de investigación. Bueno, vamos a comenzar con los resultados que se obtuvieron con los accesorios. Los resultados fueron desde la versión número 1 hasta la versión número 12, ¿sí? Con todas las versiones fuimos haciendo distintos estudios de investigación y en absolutamente todas las versiones se fueron encontrando resultados. Es más, hasta el día de hoy, desde hace casi 6 años, 5 años y medio, hay células que están expuestas a la tecnología desde la primera versión hasta las versiones más actuales y siguen teniendo resultados esos campos celulares de célula madre. ¿Qué es el accesorio? Ya lo sabemos y vamos a entrar en detalles, como les explicaba, en la parte más bien técnica de la composición del accesorio. Lo más importante a entender respecto al funcionamiento es que reordena y reestructura campos electromagnéticos y este detalle no es menor porque es muy común esperar que las personas nos digan, ¿me sirve para la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer? Y definitivamente nosotros no podemos garantizar que vaya a curar o sanar una enfermedad porque no trabaja por enfermedad, sino trabaja reordenando y reestructurando campos energéticos electromagnéticos
a través de frecuencias resonantes amplificadas. El circuito es un circuito dipolo tipo parche que tiene una longitud de más de 555 megahercios, millones de veces más potente o superior a la frecuencia del amor. Así que imaginen la frecuencia sanadora que tiene al trabajar bajo frecuencias ultra elevadas, con ese hilo conductor central de cobre y una combinación de elementos minerales y no minerales que aportan más de 6.500 iones negativos. Otro dato importante, no contiene magnetos, con lo cual nos garantizamos de que todo el mundo lo pueda utilizar sin problemas. No contiene componentes radioactivos, ni pilas, ni baterías, ni sistemas eléctricos, por lo cual no se renueva, no se recarga, no se gasta, dura absolutamente toda la vida, así que la inversión es por única vez, ¿sí? A diferencia de muchos otros productos, la frecuencia a la que trabaja es extremadamente elevada, con lo cual nos reconecta y nos devuelve a la frecuencia original y nos ayuda a reconectar con la base desde la energía fuente, que es la energía del universo, a la energía central de la Tierra. Entonces, nos unimos en ese todo para entrar en coherencia, no solo con nosotros mismos, sino con el universo. Dentro de los beneficios son muchísimos, pero vamos a dejar en claro dos, básicamente. La elevación de la frecuencia vibratoria que nos permite acompañarnos en el camino de evolución y la reconexión del ser para entrar en esa verdadera coherencia, armonía y plenitud. Y los beneficios de la ionización negativa que nos traen la aceleración de la cicatrización, la regulación del sueño, la vitalidad, el aumento de la vitalidad, la oxigenación, el rendimiento físico, la seguridad en la marcha, el caminar, la estabilidad, la fuerza, el equilibrio, la resistencia, son algunos de los beneficios inmediatos que podemos tener, así como la regulación del sueño y de manera inmediata. La sensación de bienestar, de paz, de calma es lo que la mayoría de las personas refiere al momento de colocarse el accesorio. ¿Cómo lo vamos a usar? Acá sí ha habido cambios en el tiempo con la experiencia que hemos tenido desde que empezamos hace casi 6 años atrás al día de la fecha. Nosotros decíamos, simplemente lo tienen que usar, ¿sí? Colgando en donde ustedes lo sientan y 24/7, porque a más tiempo de exposición, mejores son los resultados. Ahora bien, con los años, con el tiempo, con la cantidad de casos, hemos logrado detectar, y también con los estudios de investigación que nos trajo como resultados el CIDETEC, el Centro de Investigación en Desarrollos de Electroquímica, nos mencionaba, nos describía que el circuito funciona mejor tipo parche, como una antena dipolo tipo parche. ¿Qué significa? Que la emisión es en profundidad y de manera cónica, hacia afuera y hacia adentro. Por eso es que cuando lo colocamos en el lugar que está afectado, que tiene una herida, que tiene una inflamación, que hay algún bloqueo, que hay un nódulo, alguna situación en particular, vamos a tener resultados más rápidos que si está alejado de la zona, porque el intercambio frecuencial iónico es mucho más rápido de manera local que si está alejado. Por eso también descubrimos que si colocamos más accesorios, vamos a tener mayor resultado si tenemos distintos lugares afectados en el cuerpo. Entonces podemos acompañar el uso de un accesorio con más accesorios en distintas otras partes del cuerpo. También descubrimos que hay distintas formas de colocarse el accesorio que nos van a impactar de una manera especial, más específica. ¿Cómo es esto? Si nosotros abordamos un área del cuerpo como si fuese un vórtice energético, nuestro cuerpo funciona emitiendo frecuencias de la misma manera que el accesorio, de manera cónica y en profundidad. Entonces, si nosotros tenemos un vórtice, como el vórtice, por ejemplo, de la garganta, ¿sí? El laringio, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Si tenemos un nódulo, por ejemplo, en la tiroides, vamos a poner ese ejemplo. Entonces, si coloco un accesorio de frente, va a trabajar en profundidad en la tiroides. Ahora, si le sumo un accesorio más atrás, ¿sí? En las cervicales, vamos a seguir abordando el mismo vórtice, el mismo chakra, y va a ser en profundidad de adelante y de atrás, con lo cual se va a generar un shock energético
y una transformación en los canales donde va a haber un flujo energético muy alto y va a generar un desbloqueo mucho más rápido, por lo cual vamos a tener más resultados si colocamos los accesorios de manera en espejo, ¿sí? Uno de adelante y el otro atrás. Otra de las opciones que podemos optar por tener más resultados cuando venimos usando uno y quizás queremos ver otro cambio, queremos un salto más de evolución, un resultado nuevo, entonces ahí deberíamos colocar triangulaciones, por ejemplo. ¿Cómo haríamos eso? Y tenemos alguna situación en abdomen baja, sea intestino, sea ginecológica, sea próstata, vejiga, riñones, podemos hacer triangulaciones. Vamos a colocar uno en un flanco derecho, otro en el izquierdo y otro hacia abajo o hacia arriba en el ombligo, el de abajo en el pubis y ya se forma una triangulación. Estuvimos hablando y justamente les estuve mostrando que las triangulaciones son las más poderosas, son las geometrías más poderosas que nos permiten entrar en conciencia, es decir, llevar la conciencia a eso que estoy queriendo generar, a eso que estoy queriendo despertar o sanar o ordenar también, ¿no? Entonces, las triangulaciones son muy poderosas también para que las utilicen y también forma parte del sentir y la intuición. A veces ustedes pueden decir, bueno, yo siento colocármela de tal manera, la coloco de esa manera y tengo resultados. Entonces, guíense y confíen en su intuición. Vamos a comenzar de lleno con las investigaciones y aquí están enumeradas algunas de las investigaciones respecto al accesorio en sí de la New Me Card. En este caso vamos a hacer hincapié en la New Me Card y posteriormente vamos a ir a otros productos en donde también tenemos estudios de investigación que podemos ver los resultados en imágenes comparativas del antes y el después. Comenzamos con el CIDETEC. ¿Y por qué comienzo con el CIDETEC? A pesar de que no fue el primer estudio de investigación que hicimos, pero nos vimos obligados en un momento a llegar a estos estudios que fueron muy específicos, profundos, de largo tiempo, porque gracias a la desinformación que se brindaba en redes sociales respecto a que el accesorio era radioactivo, que tenía torio, y demás, entonces nos vimos obligados a demostrar qué es lo que tenía el accesorio, cómo funcionaba, si realmente tenía algún componente radioactivo, si nos podía llegar a hacer daño. Imaginen que en aquel entonces, la verdad, bueno, qué decirles, yo atravesé mis 9 meses de embarazo, si realmente un accesorio hubiese sido radioactivo, ni yo ni mi bebé hubiésemos estado sanos ni vivos siquiera. Entonces, claramente que no tenía ningún efecto de radioactividad. Pero más allá de este punto, que era lo clínico, lo que nosotros podíamos demostrar a través de los casos es que realmente teníamos que demostrar que no era radioactivo. Y el CIETEC es que nos viene a mostrar esta información en detalle con más de 30 análisis que se hicieron a los accesorios de distintas versiones y durante un tiempo de exposición, fueron más de 2 meses aproximadamente de trabajo, de exposición, en donde llegamos a ciertas conclusiones porque se hicieron microanálisis del circuito abierto completamente y observado en detalle, inclusive hasta de los elementos minerales que tenía y que no tenía, ¿sí? Entonces, acá podemos ver una especie del circuito, muchos de ustedes lo han visto porque se ha abierto el accesorio y han llegado a ver este tipo de circuitos. Lo importante es comprender que es una antena de dipolo tipo parche que trabaja a frecuencias ultra altas y que son muy elevadas las frecuencias a las que trabaja, pero es muy sencillito el circuito en sí y que no tiene ni microchips, ni pilas, ni baterías, ni sistemas eléctricos, ni nada por el estilo. En el análisis del semiconductor, que viene a ser el circuito con estos dos microtrips, que son microtiras, y en el centro donde se encuentran los elementos minerales y no minerales, se puede observar justamente cuáles son los elementos que predominan, y ahí podemos ver que en realidad no hay ninguna ciencia, no son elementos rarísimos en donde algunos decían, bueno, ¿será que tiene turmalina, que tiene cuarzo? No, no tiene esos elementos. De hecho, la composición de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, al igual que la del polvo estelar,
coinciden con la composición base del accesorio, que está basada en carbono, derivados de oxígeno, plata, circonio, cloro, silicio, titanio, hierro, azufre, aluminio, calcio, sodio, magnesio, zinc, selenio, y podemos mencionar algunos más que inclusive no están en la tabla, pero que están descritos y son en menores cantidades que estos elementos principales. Pero sí son elementos totalmente naturales, y no son distintos a los que podemos encontrar en nuestro organismo o en la naturaleza. Sin embargo, la combinación hace que tenga la cantidad de iones específicas para revitalizar nuestras células y para generar un correcto intercambio. Bueno, podemos seguir analizando un poco más del circuito, del semiconductor, de las microtiras, que son los microtrips. Podemos tener también la longitud del circuito, que nos dice que mide más de 555 MHz, con lo cual son frecuencias extremadamente altas. Pruebas que se han hecho respecto a la radioactividad. Otro dato importante, ¿saben? A nosotros muchas veces nos dicen: compré un contador Geiger, compré un tester en Amazon, en Mercado Libre, y entonces me dice que el accesorio es radioactivo, o me suena, y nos mandan videos. Y quiero decirles que yo también lo hice, yo también compré esos sistemas de medición, y la verdad es que son muy sensibles, muy poco específicos, y un contador Geiger como los que están viendo ustedes, ahora lo van a ver en otras fotos inclusive, de uso profesional son extremadamente caros, entonces no los podríamos comprar, o no tendría sentido que nosotros invirtamos miles y miles de dólares para tener este tipo de contadores, que a la vez deben estar en un ambiente muy cuidado. ¿Por qué? Porque, como se puede demostrar en este estudio, cuanto más lejos está el contador del accesorio, se empiezan a filtrar ondas que no corresponden a la frecuencia propia del circuito, sino del ambiente. Y asimismo, por más distancia que tenga el contador del accesorio, la cantidad de ondas radioactivas, vamos a decirle, del ambiente que existen, ni siquiera llegan al límite que se podría esperar como para decir el accesorio o el detector del contador Geiger está detectando cantidades de ondas que están rozando o llegando al límite de la peligrosidad. Para nada. Entonces, con estos estudios que se hicieron desde el contador Geiger, expuestos en distintas distancias, distinto tiempo, se puede observar que no es radioactivo, no emite frecuencias radioactivas, con lo cual no es capaz de generar ningún tipo de daño. No contiene componentes ferrosos, no contiene componentes magnéticos, por lo cual personas con marcapasos, por ejemplo, Ay, ¿me ayudas con los micrófonos, porfa? Ahí estamos. Personas con marcapasos, personas embarazadas, personas con quimioterapia, no hay problema con que lo utilicen, no tienen la contraindicación de utilizarlo, porque el mecanismo de acción es vibracional. Es decir, que lo que hace el accesorio es generar una mecánica vibracional constante, en donde, ay, perdón que se abren los micrófonos, en donde lo que hace es emitir frecuencias resonantes amplificadas en función al campo electromagnético de base. Entonces, con esto voy a alertar también a los resultados. ¿Por qué tenemos resultados distintos entre todos? Primero, porque somos seres totalmente distintos, con muchísimos factores que intervienen, desde la frecuencia de base, la epigenética, los programas que traemos biológicos, emocionales, mentales, los hábitos que tenemos, y podemos mencionar muchísimos más. Pero el punto está en cuál es la frecuencia de base que yo tengo, que mi campo tiene, en donde el accesorio, cuando se acerca, va a generar una frecuencia resonante amplificada en función a mi base. Entonces, si no aperturo a frecuencias elevadas, esa frecuencia que está ingresando va a ser un poquito menor a lo que es capaz de hacer en mi cuerpo, en mi campo. Por eso es que animales, plantas, agua, niños tienen un resultado aún mayor que nosotros
que normalmente limitamos los adultos el efecto o el ingreso de frecuencias extremadamente altas por el prejuicio que nosotros desde el pensamiento estamos generando. Eso genera bloqueos en el ingreso de frecuencias que generan un mayor orden porque normalmente nos posicionamos en un lugar de resistencias para no salir de nuestra propia zona de confort. Vamos a los siguientes estudios que se han realizado. Estos agradezco enormemente a la colaboración de la licenciada Jessica Patiño. Ella es bióloga, es colombiana, pero está trabajando en nuestro país, en Argentina, en Buenos Aires, en un centro de recolección de célula madre y banco de célula madre, y desde siempre hace investigaciones cómo la energía podía impactar en las células a través del Reiki, a través de los cristales, a través de las geometrías. Y cuando llega el accesorio, nos conocemos en aquel momento, en aquella primera reunión, y dijimos, tenemos que demostrar qué pasa en las células, y nos tendrían que haber visto deambular con los campos celulares, inclusive en colectivos por Buenos Aires, haciendo mediciones de un lado para el otro. Jessy me decía, es imposible que una célula sobreviva a estos cambios de temperatura, movimiento, y las células expuestas a los accesorios sobrevivían a pesar de todo lo que nosotros hacíamos de llevar y traer para hacer mediciones de distinto tipo. Jessy hasta el día de hoy sigue haciendo investigaciones y, como pueden ver, empezamos en el 2020 y bueno, esta última, que es la de la imagen, es del 2023. Como ven en la pantalla, era la primera versión, el primer accesorio, en aquel entonces se llamaba tarjeta magnética, o al menos así se le decía, pero era la Newmicar. Y lo primero que se hizo fue exponerlo para ver qué sucedía en el crecimiento, en la reproducción celular de células madre, ¿sí? Específicamente células madre. Y también qué pasaba en aquellos campos en los que estaba detenido el crecimiento, a ver si había mayor replicación, o si movíamos el campo, si igual se preservaba la función, la reproducción, cuando estaban expuestas. Así que hubo un comparativo de campos biológicos sin accesorio y con accesorio, y se demuestra obviamente que aumenta la reproducción de células aquellas que estaban expuestas al accesorio en comparación a las que no tenían el accesorio. Bueno, vamos a avanzar un poquito respecto a la célula. Otro de los estudios que se hizo en las células madre es respecto a la contaminación del campo celular. Se colocaron accesorios en muestras que tenían una contaminación, es decir, con microorganismos, con patógenos, y que inclusive recibían antibioticoterapia y eran resistentes a los antibióticos, entonces no podían recuperar estos cultivos mesenquimales. Se les coloca el accesorio y 13 días después, ustedes lo pueden ver en la pantalla, 13 días después se logra la limpieza total del campo, es decir, la recuperación de las células y la eliminación total de la contaminación microbiana que tenía el campo, cosa que ni siquiera los antibióticos lograban hacer. ¿Qué significa esto? Que así como sucede en una célula, sucede en la totalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, así como es pequeño, es en lo grande, lo micro y lo macro, ¿sí? Lo que es adentro es afuera. Entonces, lo que podemos observar en un campo celular es lo que sucede en un campo en nuestra vida, en nuestra casa, ¿sí? Entonces, tomemos conciencia de lo que significa que reduzca o elimine por completo patógenos o microorganismos y limpie por completo una célula que luego empieza a reproducirse nuevamente de manera óptima, cuando no la estaban pudiendo recuperar. Es decir, que efectivamente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en procesos infecciosos, colabora y no solo detiene el proceso, sino que nos ayuda a finalizar o eliminar, erradicar rápidamente la infección que estemos atravesando. Bueno, aquí mismo se sigue mostrando justamente dentro de las conclusiones que aumenta la reproducción celular y disminuye y erradica la contaminación bacteriana en las células madre. Otro de los estudios que se hicieron fue de fibroblastos. Esto fue una colaboración de la Universidad de Medicina de Ecuador, en donde era algo que la verdad a mí
me entusiasmaba mucho conocer porque era mi primer testimonio, o sea, yo tomé contacto con el accesorio, muchos de ustedes sabrán, por aquella herida en la planta del pie, en donde tuve un resultado muy rápido, en menos de una hora, y entonces lo primero que empecé a pensar como médica fue, efectivamente, esto es maravilloso para la cicatrización, y empecé a pensar claramente en personas que podían estar teniendo alguna situación respecto a la cicatrización, como posquirúrgicos, úlceras, quemaduras, escaras y lesiones en general en la piel. Entonces dije, ¿cómo es que acelera la cicatrización? Sabemos que los efectos de los iones negativos son acelerar los procesos de cicatrización porque nos pasa cuando vamos al mar, en definitiva, que nos exponemos al agua de mar para que acelere el proceso. Pero acá queríamos demostrar qué pasaba. Entonces, me hicieron este estudio que es referido a los fibroblastos. Los fibroblastos, ahora les voy a compartir una imagen para que vean cómo son las células de los fibroblastos, y son los que se ocupan de el componente extracelular, la matriz extracelular, que tiene que ver con las proteínas fibrosas, el colágeno, la elastina, la fibronectina, que vienen a ser los que confieren la elasticidad en la piel, por ejemplo, ¿sí? Miren, acá podemos observar qué pasa en una piel joven y qué pasa en una piel envejecida, si hay o no hay fibroblastos. Entonces, podemos ver que en una piel joven lo que sucede es que hay mucha cantidad de fibroblastos y más fibras de colágeno, elastinas, que viene a ser lo que confiere en la dermis esa elasticidad, esa flexibilidad, por lo cual se ven obviamente menos arrugas, una piel mucho más joven, más luminosa. En cambio, en la piel envejecida podemos ver que hay muy poca cantidad de fibroblastos. Entonces, de acá podemos hacer la asociación de qué sucede en la regeneración si nosotros aumentamos la cantidad de fibroblastos. ¿Qué es lo que pasaría en nuestra piel? ¿Qué es lo que pasaría en un tejido? Entonces hicimos una experiencia en donde se colocaron accesorios en campos de fibroblastos, unos sin el accesorio y otros con el accesorio, y se evaluó la cantidad de fibroblastos que había en 24 horas. Y vamos a ver qué sucede. En 24 horas de exposición al accesorio, en un campo celular de fibroblastos crecen 10.000 células nuevas en comparación al campo en que no tenía el accesorio. Estoy hablando de 24 horas con un crecimiento de 10.000 fibroblastos nuevos en un campo celular, ¿sí? Muy pequeñito. ¿Qué significa esto? Que lógicamente está trabajando en la regeneración de nuestros tejidos. Por eso es importante el uso permanente y continuo. Cuando las personas se colocan el accesorio y dicen, no, se me fue el dolor, me lo coloqué en las rodillas, por ejemplo, o en una herida, se me fue el dolor y me lo saco, ¿qué pasa? Puedo aliviar el síntoma, pero no termino de regenerar lo que tengo que regenerar. Entonces, si voy a usar el accesorio, que sea con la conciencia de que estoy buscando la reparación biológica, y eso lleva un tiempo determinado. En muchos casos lo colocan y lo sacan y no llega a entrar en ese proceso de regeneración o reparación en profundidad, porque se están guiando en el sentir. Y recuerden que el sentir viene del cuerpo físico, pero tenemos otros cuerpos que no sienten y que inclusive todo el aspecto biológico, bioquímico, energético, no lo van a sentir. Sin embargo, está sucediendo igualmente. Entonces, si nosotros tomamos conciencia que en realidad el accesorio funciona siempre y en profundidad en todos los campos y en todos los aspectos, entonces no nos estaríamos basando en si siento o no siento. Bueno, esa es mi herida, justamente fue mi testimonio por el cual me interesaba comprobar qué pasaba en la cicatrización, y pueden ver que la imagen de la izquierda era mi pie, mi planta del pie, en donde me habían hecho 7 puntos y me acababan de sacar los puntos, por eso es que estaban 3 puntitos entreabiertos y con secreciones. Obviamente me dolía, estaba con muletas, no podía caminar,
verán que el pie estaba inflamado, inclusive no tenía demasiadas arruguitas, enrojecido, y con ese líquido de secreción, por sobre todo en el primer punto. Entonces, que estaba abierto. Me coloco el accesorio, empiezo a sentir un cambio de temperatura muy importante, a tal punto que sentía anestesiada la planta del pie, y entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Y a la hora me quito el accesorio y la herida había cambiado por completo, que es la imagen que ustedes están viendo a la derecha. Es decir, en una hora de utilización, la herida había cambiado por completo. Desinflamación, alivio del dolor, analgesia, se cerraron los puntos, lo pueden observar, se secó la secreción, empecé a caminar, dejé las muletas, podía flexionar el pie y no me dolía. Entonces acá empieza la historia en donde dije, tengo que demostrar qué es esto, qué tiene adentro, cómo funciona, porque lo primero era orientado a la cicatrización y les puede pasar en lo cotidiano. En la semana me deben enviar 1, 2, 3 fotos, personas mostrándome cortes en la casa domiciliarios con cuchillos, cocinando, en donde empiezan a sangrar, inmediatamente se colocan el accesorio y se frena el sangrado. Entonces, miren qué importante es tenerlo en los botiquines de primeros auxilios. Ahora próximamente nosotros vamos a estar compartiendo inclusive en planteles de bomberos. Imaginen en los planteles de bomberos, en los primeros auxilios, lo que puede suceder cuando es capaz de cambiar hasta un edema agudo de glotis, un infarto de miocardio, crisis de pánico, mejorar la oxigenación, frenar un sangrado. En primeros auxilios, la verdad es que van a ver resultados que se van a quedar realmente asombrados. Tenemos también otro de los casos, bueno, y esta es la mano el brazo de mi madre, que sufrió una quemadura de 2º grado cocinando, cosa que, claro, se ve que no hacía demasiado, y ahora que se largó a cocinar, se le pegaron todos los fideos en su brazo, y la verdad es que fue sacarse una manga de piel en ese momento. No solo la desesperación, el dolor, la verdad es que ustedes lo pueden ver, era en carne viva la quemadura. Esto se trató, se curó con lavajes de agua ionizada y la colocación de cremas, pero más allá de las cremas es que siempre fue el agua ionizada, se colocaba el accesorio directamente al spray, al splash, con el cual se iba a rociar la herida, se colocaba la crema y luego se colocaba 3 accesorios en toda la zona de la herida. Al principio hay mucha secreción de líquidos y la cicatrización fue alucinante. En 2 semanas pueden ver la cicatrización. Al día de hoy no tiene ni una marca, no le ha quedado absolutamente nada en la herida gracias a esta cicatrización tan perfecta que tuvo. Vamos a otro estudio que es muy impactante también. Y con este estamos haciendo más experiencias, aún nos queda mucho más por compartirles. De hecho, estamos haciendo experiencias en la parte estética también, más allá de la parte médica, que prontamente les vamos a estar compartiendo más resultados. Esto es plasma rico con la utilización del accesorio de la tecnología cuántica. Sergio San es un optometrista reconocido, de hecho es una persona que fue calificado, digamos, en Mendoza, en Argentina, como persona de alto impacto en la ciencia debido a los descubrimientos que tuvo, más de 10 descubrimientos científicos. Él trabaja para un oftalmólogo muy reconocido también en nuestro país y dentro de sus especialidades es ojo seco y cirugías en niños, cirugías infantiles de extracción del globo ocular por tumores en los niños y la colocación de prótesis. Entonces, esto lo hace en el Hospital de Mendoza de niños y empezó a hacer pruebas debido también a su propia experiencia, su propio testimonio, que tuvo que ver con una mejoría muy importante respecto a la movilidad y la recuperación de su articulación en la rodilla, ya que tenía una cirugía pendiente, él no podía ni caminar, hacía pádel, dejó de hacer deportes,
estaba con muchas limitaciones y mucho dolor, se coloca el accesorio y empieza a tener una mejoría rápida a tal punto que nunca ha llegado a la cirugía y que inclusive al día de hoy está sin dolor y haciendo deportes. Entonces, a raíz de su propio testimonio, tomó la decisión de empezar a probar y comprobar en su consultorio, en las cirugías, y empezó a hacer extracciones de plasma rico en plaquetas con la colocación del accesorio en el momento de la extracción de la sangre, luego acompañar todo el proceso con el uso de los accesorios, desde la jeringa de sangre a la máquina de centrifugación, a la extracción del plasma, como pueden ver, hasta la jeringa de plasma, se acompaña con el accesorio en todo momento, todo el proceso, hasta la colocación en el paciente. Luego de esto que se hicieron, dos técnicas se utilizaron, una de ellas es la aplicación de gotas en los ojos, gotas oculares oftalmológicas, basadas simplemente en plasma rico en plaquetas con la colocación del accesorio cuántico, es decir, con la tecnología de alta frecuencia, y se colocaban gotitas en los dos ojos. Obviamente el plasma es personal, lo pueden hacer solo con su plasma, ¿sí? No con el de otra persona, obviamente, y se colocan una gotita de plasma ionizado en cada ojo, entre 1 y 2 veces por día, y esto ha tenido una mejoría en todos los casos que se aplicó del 98% en pacientes con ojos secos. También con otras patologías, pero principalmente se abordó el tema del ojo seco. Y respecto a la inyección, es otro sistema, otro método que se utilizó en los niños. Cuando los niños tienen la cirugía de la extirpación de su ojito, ¿sí? Del globo ocular, antes el periodo que les llevaba entre extirpar el ojo y colocar una prótesis era entre 15 y 30 días, porque no estaba preparado el tejido para colocar la prótesis. Desde que se empieza a colocar las inyecciones de plasma ionizado en el niño inmediatamente posterior a la extirpación del globo ocular, en 24 horas pueden colocar la prótesis. Eso es un avance para la ciencia extraordinario. Imaginen en 24 horas poder colocarle una prótesis, un ojito a un niño cuando podría llevar 30 días. ¿De qué estamos hablando? Nuevamente, de la regeneración de tejidos, de la reparación de tejidos. Entonces, miren qué interesante, qué importante es el portar el accesorio más allá de lo que sientan ustedes. Otro de los estudios este me lo facilitó Karina Ravera, la doctora Karina Ravera es de Argentina, es especialista en bioquímica y me hizo estudios para evaluar el estrés oxidativo. Sabemos que los beneficios de la ionización negativa justamente es bajar el estrés oxidativo y eliminar la cantidad de radicales libres para disminuir el daño celular. Entonces digo, bueno, tenemos que demostrar realmente cómo cambia el estrés oxidativo en las células. Y Karina nos hizo el favor de hacer muestras con personas que no usaban el accesorio. Se tomaron muestras de sangre, sangre fresca, se colocaron en frotis, en donde se evaluaron las células, y hay un test que se llama test de Bradford, que es el que determina el estrés oxidativo celular. Entonces, se hizo primero con una persona sin el uso del accesorio, luego a esa misma persona se le coloca el accesorio durante 20 minutos y se le vuelve a extraer sangre para tener un comparativo del antes y el después de los 20 minutos de la utilización del accesorio para evaluar cómo daba esa valoración del test. Este test está basado en una calificación. En función a esa calificación se mide el estrés oxidativo de las células a través de la cantidad de lagunas que se ven. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, era la imagen de una persona que no usaba el accesorio, ¿sí? De la sangre de una persona que no usaba el accesorio. Y pueden observar muchas lagunitas blancas, ¿sí? Eso habla de un estrés oxidativo que tiene una valoración, una calificación, una clasificación que es entre grado 2 y 3, ¿sí? Y como ven, la imagen de la derecha es una imagen
de una persona que ya usó durante 20 minutos el accesorio y el estrés oxidativo baja y pueden observar menos cantidad de lagunas y ese estrés oxidativo ahora es de 1, es decir, una calificación de 1. Con lo cual, en 20 minutos se logra bajar un 20% el estrés oxidativo celular con una persona que simplemente lo está usando durante 20 minutos, nada más. También nos facilitó estudios en el agua respecto al reordenamiento molecular, y esto es uno de los datos que a mí me interesa mucho y que aún tengo algunas cosas pendientes por descubrir, que tiene que ver con las geometrías del agua. Saben que el agua es un elemento sagrado que nos trae muchísima información a través de sus moléculas, que nos traen códigos de sanación a través de las moléculas y que existen estudios que se han hecho a través de experiencias que investigó y descubrió Masaru Emoto, y la verdad es que quisiera encontrar y localizar definitivamente los cristales en el agua para poder observar, pero más allá de esto sí he podido realizar algunas investigaciones respecto al agua y qué hacen la diferencia a lo que es un agua de filtro o filtrado, ¿sí? De cualquier otro sistema en donde se filtren ciertos elementos del agua o se alcalinice, por ejemplo. Pero partamos de la base que para un consumo de agua, toda agua es alcalina, ¿sí? Si no, no podríamos consumirla. Es decir, que toda el agua que nosotros consumimos de base es alcalina. No podría ser ácido. ¿Por qué? Porque el pH de 7,4 es un pH neutro. Menor a ese pH son aguas ácidas, que no son aptas para el consumo. Mayores a 7,4 son aguas alcalinas, que sí son aptas para el consumo. Pero no significa que porque sea alcalina sea buena, porque también puede tener metales pesados, puede tener arsénico, puede tener mucha cantidad de cloro y podemos mencionar muchas cosas más. Entonces, lo primero es garantizarse que sea un agua de filtro, que sea de buena calidad, pero la diferencia que marca con los filtros es el agua de alta frecuencia, intencionada y reordenada. Es decir, en el pH no vamos a observar una gran variabilidad, a pesar de que en 24 horas puede modificar un 10% el pH. Pero más allá de esto, el punto es el reordenamiento molecular que hace de manera inmediata. En 15 minutos, miren lo que sucede en el campo de agua, del antes y el después. La imagen de la izquierda son moléculas totalmente irregulares, grandes. Imaginen las membranas celulares con los poritos pequeños que tienen. Esas moléculas no pueden permear fácilmente el poro. Entonces, no se genera una buena hidratación celular si las moléculas son grandes e irregulares. En cambio, cuando se le coloca el accesorio 15 minutos después, hay un reordenamiento molecular donde son más pequeñitas y con bordes regulares, por lo cual penetran fácilmente por las membranas celulares y se genera mayor hidratación. Además de eso, es el mensaje que llevan las moléculas del agua, que son de alta frecuencia para colaborar en la recuperación de la frecuencia original de la célula. El estudio en el agua de estudios bioquímicos y se hicieron varios respecto a distintos frascos, distintos recipientes, distintos volúmenes de agua y distintos tiempos de exposición. Desde 7 minutos, 1 hora, 12 horas, 24 horas, con distinta cantidad de líquido en cada recipiente y se llegaron a ciertas conclusiones que ahora les voy a compartir. Respecto al nivel de burbujas ha cambiado, pero quiero decirles que no es un factor que ustedes deberían medir en su casa, porque esto depende más bien de factores físicos. Y si ustedes mueven los recipientes, están expuestos a la luz del día, a distintas temperaturas, puede variar también la formación de las burbujas. Lo cierto es que en estas muestras sí hubo una variación importante de burbujas de acuerdo al tiempo de exposición del accesorio. Quizás se puede llegar a observar en la imagen en donde tenemos de 7 minutos muy poquita cantidad de burbujas, luego tenemos a la hora algunas burbujas más y si pueden observar a las 12 horas la cantidad de burbujas que ya había en el recipiente
recipientes del mismo tamaño y la misma cantidad de agua, ¿sí? ¿Cómo varió el pH? Bueno, el pH fue variando y en este caso como base teníamos un agua de 8,5 de pH y el pH llegó a 8,2. ¿Qué significa esto? Que va a mayor tiempo de exposición va habiendo una regulación. pH significa potencial de hidrogeniones. Entonces, no significa que porque baje el pH va a ser más ácida, sino que sigue siendo alcalina, pero lo que está haciendo es un reajuste de hidrogeniones. Es decir, que los hidrógenos que estaban inestables los toma y se vuelven a unir a otro hidrógeno y forman el H2O, ¿no? Cuando hablamos de dos hidrógenos y un oxígeno, que es la molécula del agua, es porque hay un reordenamiento molecular y esos hidrógenos que estaban en moléculas que estaban inestables o que estaban sueltos, se reagrupan con otros hidrógenos, con un oxígeno y conforman una nueva molécula de agua. Entonces, ese es el resultado de la variabilidad del pH en este caso. Respecto a los cambios bioquímicos, cambia la alcalinidad respecto al calcio, a la dureza, al magnesio, a la relación calcio-magnesio, el cloro residual, los sulfatos, los fluoruros, todos fueron variando en la medida que estaba más expuesto a el uso del accesorio. Bueno, abajo hay muchas descripciones e interpretaciones, inclusive que tienen que ver con esto de la dureza, de la alcalinidad, y las teorías de la recuperación de carbón que se incrementan en aguas puras y con mayor concentración molar de electrolitos, y los cambios electrolitos que suceden con la exposición del accesorio. Otro dato, cuando se saca el accesorio, y voy a volver para atrás, cuando se saca el accesorio, resultado de las 24 horas de haber sido retirado el accesorio de los frascos, el pH vuelve a ser como el de base. Entonces, ¿qué significa esto? Que si coloco el accesorio en un recipiente lo debo consumir de inmediato porque si no va perdiendo nuevamente efecto y se va generando otra vez la irregularidad en las moléculas. ¿Qué pasa con la cantidad de agua? De 50 centímetros cúbicos, de 2 litros, de 5 litros, no pasa absolutamente nada. Es decir, que el volumen no interfiere, en este caso, a el efecto de la ionización. A mayor cantidad de hidrógenos, menor pH. Es decir, que lo que hace es generar un efecto de hidrogenación. Entonces tenemos un agua alcalina, un agua ionizada, un agua hidrogenada y un agua antioxidante, ¿sí? Pero además de esto, es un agua de alta frecuencia, ¿sí? Y eso es lo más importante. Bueno, se han realizado estudios de análisis a nivel de resonadores cuánticos como el SKIO, como el Quantec, en donde se han obtenido muchísimos resultados que sobre todo miden voltaje, amperaje, resistencia. Saben que las células funcionan como cualquier otra cosa a través de electricidad, entonces están expuestas a distintos voltajes, amperajes que son medibles. ¿Y qué pasa cuando agregamos el accesorio a nuestro cuerpo? Cambian los voltajes y los amperajes. Entonces podemos evaluar qué pasa en cada uno de nuestros sistemas, qué pasa en cada uno de nuestros órganos, de nuestros neurotransmisores, de nuestras hormonas, de nuestras enzimas, porque todo tiene una explicación y una valoración. Bueno, en este estudio se tomó como base, personas que estaban entre 21 y 59 años de edad, que dejaron todo tipo de consumo de suplementos, de medicación, de todo lo que consumían para que todas entren en el mismo programa de análisis y se evalúen los resultados. Así que en todos los casos se fueron haciendo distintas evaluaciones en distintos tiempos y habían suspendido 48 horas antes todo tipo de medicación y suplementación. Todas las planillas y tablas de cada uno de ellos, de todo lo que se fue evaluando, y como conclusiones se pueden observar que
En ningún caso de estos refirieron molestias físicas, el 80% de los casos refirieron mejoría emocional, identificados con los valores de amperaje. En el 3% de los casos se refirió a un aumento de energía física subjetiva, mientras que con los valores de voltaje, es decir, la función adrenal se modificó en el 100%, es decir, que aumenta la función adrenal. En los casos donde había baja oxigenación, aumentó la oxigenación, por sobre todo en algunos casos que eran tabaquistas. En casos en donde estaba baja la serotonina y dopamina, aumentaron los valores de serotonina y de dopamina. Es decir, que hubo una regulación y el paciente se mantenía estable entre sesión y sesión. También se hicieron estudios bioenergéticos a través de resonadores del BioWell que nos muestran por sobre todo campo energético, estrés y equilibrio. Y como podemos ver en la imagen, en voy a agrandar por sobre todo, en el perfil, ¿sí?, de una persona que no usaba el accesorio, se puede ver las fugas energéticas o un campo discontinuo en comparación a la utilización del accesorio. Pueden ver que antes había un equilibrio de 84% y posteriormente y de manera inmediata a la utilización del accesorio, el equilibrio fue del 90%. Es decir, que hay un mayor equilibrio y hay mayor cantidad de energía medida en julios. Antes era de 32 julios y ahora es de 34 julios. Hay menos fugas energéticas y una mayor restauración del campo energético. También podemos observar el equilibrio y los desequilibrios de los órganos, ¿sí? Lo que es naranja, ¿sí?, es sin el accesorio, había un equilibrio de 83% y con el accesorio, ¿sí?, es del 90%. Es decir, que hay mayor equilibrio. Lo mismo que cuando marca el desequilibrio de los órganos, se reduce la cantidad del desequilibrio de los órganos. Bueno, aquí podemos evaluar órgano por órgano. En todos los casos hubo más de 20 órganos que consiguieron un equilibrio energético en comparación a el no uso del accesorio. Estudios en el sueño. Hicimos un estudio, más de 27 personas fueron las que se expusieron sin haber usado previamente el accesorio y fue un seguimiento a través de los smartwatch y las aplicaciones de los celulares del sueño a raíz de algunos testimonios que llegaban de personas que iban a atenderse exclusivamente con médicos del sueño y hacían una evaluación a través de estas aplicaciones. Y nos mandan los reportes y resulta ser que a los médicos del sueño les llamaba la atención porque cambiaban los parámetros y decían, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron de distinto? Y lo que hicieron de distinto fue la utilización de la Newmicar. ¿Qué sucede? Vamos a ver ahora lo que sucede. Había menos despertares nocturnos, había una conciliación del sueño mucho más rápida y también lo que sucedía era una prolongación de la fase REM del sueño. Vamos a ver en algunos casos, ¿sí?, ejemplos en donde tenemos, antes de usar el accesorio, la fase de sueño REM estaba en 25 minutos. En la fase de sueño REM, para que nosotros tomemos dimensión, es la fase en donde nos conectamos con la atención, con la memoria, la actividad cerebral, la clarividencia, la intuición, ¿sí? Por eso es muy importante esta fase, ¿sí?, de los sueños REM, y es donde tenemos sueños vívidos. Por eso muchas personas sueñan y recuerdan los sueños como si fuesen reales. El día siguiente de usar el accesorio pasaban de 25 minutos a 2 horas 38, 2 horas 56 minutos, es decir, que prolongaba entre 2 y 3 horas la fase REM, con lo cual hay mayor actividad cerebral para preservar por sobre todo la memoria, la atención y la intuición. Otro de los casos, antes era 38 minutos y luego pasa a ser 1 hora y media, ¿sí? Vamos a los siguientes casos. También podemos evaluar 38 minutos, 1 hora y media, 1 hora y media antes, 2 horas 46 después. En todos los casos había una prolongación y eso era lo más importante. Como conclusiones, el 80% de las personas refiere mejoría en la calidad del sueño. El 80% concilia más rápidamente el sueño.
reduce el 15% de los despertares nocturnos y prolonga las fases de sueño REM. Análisis en sangre, microscopio de campo oscuro, uno de los resultados más alucinantes desde mi punto de vista, así que no se pierdan esto porque es muy importante, ya que acá se descubre cómo aumenta la vitalidad, la movilidad de las células, la oxigenación, disminuye el índice de aglutinación de los glóbulos rojos, genera un plasma mucho más rico, aumenta la cantidad de simbiontes, desaparecen las imágenes holográficas en sangre. Es un estudio que fue descubierto por Bigelsen, un científico norteamericano que trajo esta gran información en donde él quería ver la sangre fresca, cómo se movían las células y encuentra un universo en una gota de sangre en donde hasta se forman hologramas de órganos que muestran el origen de lo que le está pasando a esa persona. Miren qué interesante lo que sucede y cómo se observa ese movimiento y por primera vez se descubren los simbiontes que muestran la energía vital de la persona. Esta es una muestra y tuvimos muchas muestras que nos fueron compartiendo desde Barcelona, desde Málaga, desde Ibiza, personas terapeutas que hacen este tipo de estudios y que nos compartieron algunos resultados. En este caso era un paciente que sufría de fatiga crónica, astenia, es decir, cansancio extremo, hacía 2 años que estaba con este cuadro clínico y las muestras daban siempre iguales. Durante estos 2 años, las muestras eran como las que están viendo en la pantalla, de arriba, ¿sí? Es la primera imagen que se las voy a poner ahora en... A ver, ¿no puedo poner play? No, si lo agrando creo que no puedo. Ahí no. Ahí está. Ahora sí se puede poner. Voy a poner de vuelta la primera imagen para que la vean, que es la muestra base de esta persona, ¿sí? Prácticamente no hay movilidad, todo lo que ven en pantalla son los glóbulos rojos apilados, apelotonados, aglutinados, con un plasma que no tenía prácticamente movimiento de simbiontes. Se le coloca el accesorio y 3 días después, miren lo que sucede. Inmediatamente hay una reparación, una oxigenación de los glóbulos rojos, cantidad de simbiontes en el plasma reparando y lógicamente la persona empieza a experimentar cambios clínicos de manera inmediata debido a la oxigenación y la revitalización que estaba teniendo. Ese es el comparativo de su misma gota de sangre, es decir, con 3 días de diferencia del antes y después de usar el accesorio. Otro caso más, en donde también se ve mucho más limpio el plasma, la cantidad de células, el flujo inclusive celular, en este caso tenía fibromialgia, EPOC, la persona tuvo una mejoría muy importante, desaparecieron hologramas y todo en esta muestra de sangre, que la tenemos también en movimiento guardada y hay otras muestras más, simplemente estoy mostrando algunos de los casos para que se puedan llevar esta información. Se hicieron estudios también en el campo emocional y mental, con cierta cantidad de personas, fueron personas también de sexo femenino, sexo masculino, entre 25 y 60 años, fueron aproximadamente 30 personas las que se midieron durante 1 año y hicieron una evaluación según un score de las emociones, cada una de las emociones antes de usar el accesorio y a los 6 a 12 meses de la utilización del accesorio, ¿sí? Hay algunas inclusive que desaparecían, miren en la parte de desprecios, de celos, cómo desaparecieron estas emociones con el uso del accesorio. Decepción, pesimismo, indignación, son algunas de las emociones que desaparecieron con el uso del accesorio a los 6 y 12 meses. Recuerden que las emociones son frecuenciales, tienen una frecuencia particular y si nos exponemos a frecuencias elevadas, obviamente vamos a generar un orden a nivel emocional. Miren la apatía cómo cambia, ¿sí? La inhibición, la vergüenza, el índice de la preocupación. Fíjense por sobre todo los más altos, la ansiedad inclusive, que es uno de los más desafiantes y los que más presentan hoy en día. Bueno, todas las muestras y los resultados y los gráficos,
Y miren aquí también qué interesante respecto al humor, a la satisfacción, cómo aumenta, cómo se eleva, al alivio, perdón, la alegría, el optimismo, cómo aumentan la paz interior. Lo que estábamos hablando al principio, más del 80% de las personas refiere sensación de paz, de calma, de bienestar y de armonía. Y miren cómo se ve reflejado en los estudios, justamente, que nos muestran cómo varían las emociones. Bienestar mental, inclusive, ¿sí? Donde se puede llegar a observar también el agobio mental, el aislamiento, la pérdida de la memoria, cómo mejora con el uso del accesorio, ¿sí? Bueno, y como conclusión, obviamente hay un gran equilibrio entre el sistema parasimpático, que es el descanso y la relajación, y el sistema simpático entre la acción y la aceleración. Voy a pasar directamente a otros estudios que ya no son de la New Art, sino que son de los antifaces, las fajas y las rodilleras para tratar de cerrar lo más antes posible, porque ya sé que nos excedimos la hora. No queda mucho, les pido que presten atención porque hay resultados nuevos muy interesantes que los estamos viviendo, experimentando con las fajas y las rodilleras, los antifaces. Por eso también les pedimos que nos ayuden a compartir y difundir correctamente esta información, ya que es muy valiosa para todas las personas a las cuales puede llegar a impactar el resultado de estos productos. Entonces, ¿qué sucede con el antifaz? A través de un sistema de medición que se llama biofeedback se puede observar el campo áurico. Miren en la foto de la izquierda, sin el accesorio, podemos observar un campo en donde está más bien impregnado por colores rojos, colores naranjas, hay menor oxigenación, ¿sí? Hay más interferencias que son de baja frecuencia. Se coloca el antifaz e inmediatamente el campo áurico es mucho más despejado, oxigenado, revitalizado, ¿sí? Mucho más limpio. Bueno, otro de los estudios que realizamos fue a través de la utilización durante 1 hora y mediciones de qué sucede en la glándula pineal a través del BioWell y del Quantum. Aquí podemos ver en algunos de los resultados, con el uso del antifaz, cómo se empieza a equilibrar el chakra, ¿sí? El sexto chakra que tiene que ver con la glándula pineal, con la actividad de la glándula pineal, y también tenemos el aumento, ¿sí? En julios, también se mide la energía de ese chakra. Podemos ver que antes era de 4,3 y con el accesorio de 4,6. En este caso antes era de 5, después no fue tanto, pero sí hubo mayor alineación. Luego tenemos un aumento que va de 4,9 julios sin el uso del accesorio a 5,4 julios, y así en cada uno de los casos en donde se observa un aumento de la actividad energética de este chakra. Y vamos a ir ahora a otro de los resultados en este estudio con el uso del antifaz que demuestra, bueno, miren, el 9,73% de aumento de actividad de la glándula pineal en 1 sola hora de exposición al antifaz. Ahora vamos a ir en los resultados que tuvimos con el Quantum, ¿sí? Otro sistema, otro resonador cuántico que mide la secreción de la glándula. No es la actividad energética de la glándula, sino el índice de secreción de la glándula, que sabemos que la glándula secreta serotonina y melatonina. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y en todos los casos hay un aumento, ¿sí? De la secreción de la glándula pineal. Miren, caso 1, antes 2,9, después de la utilización del accesorio 6,1. Antes, vamos a ir en el de abajo, 5,7, después de la utilización 6,8. Y estamos viendo que también son valores reales, ¿sí? Es decir, se miden con unidades. Por eso podemos tener un análisis que sí es científico porque hay una valoración y hay una metodología. Antes 2,8 y luego 4,1.
2,2 a 3,2, es decir, siempre hay un aumento. Vamos a ver qué nos dice la conclusión de este estudio, que en una hora de exposición aumenta la secreción de la glándula un 25,48%. Que aumente la secreción de serotonina significa que voy a tener una sensación y un estado de mayor bienestar y menor índice de depresión y de tristeza. Que a la vez me aumente la melatonina es que me predispone también a un mejor descanso, a un mejor sueño y también a un factor de inhibición oncostática. ¿Qué significa esto? Que se descubre que cuanto más se libera o se consume o se obtiene melatonina, entonces baja la reproducción de células malas, de células cancerígenas. Resultados con la rodillera. Miren en este caso lo que sucede a nivel de las rodillas en esta persona sin el uso del accesorio. Había fugas, había cortes en el campo pránico, ¿sí? Porque había una lesión en la rodilla. Se coloca la rodillera e inmediatamente hay una recuperación del campo energético, del campo pránico a nivel de la rodilla, es decir, que empieza la reparación energética. Resultados respecto a las fajas. Otra vez en el biofeedback podemos observar un campo pránico que está más bien contaminado con frecuencias más bajas, densas, a través del color rojo, naranja, un campo que tiene poca oxigenación. Y vamos al campo en donde está usando la faja. Fueron 20 minutos después de la colocación de la faja que se toma la imagen y miren cómo cambia definitivamente con los colores celestes, verdes y amarillos, que muestran una revitalización de la persona y por sobre todo en el área de la cintura, sí se puede observar un color más amarillo verdoso que habla de la oxigenación a nivel local. También se hizo estudios con el en el campo energético de esta persona que estaba teniendo una lumbalgia, ¿sí? Miren la imagen del antes de usar el accesorio, cómo habla de un proceso inflamatorio, ¿sí? En donde está exacerbado el campo. Y posterior a la utilización de la faja, miren cómo hay una regulación del campo, es decir, que baja la inflamación de la lesión que estaba mostrando esa afección con el uso de la faja. Y este es el último que les quiero compartir, les quiero mostrar, que es bastante nuevo. También se hizo con un estudio que se llama metapatía y mide justamente lo que está pasando en las mucosas, por sobre todo, en este caso de estómago y intestino. Cada una de esas geometrías, de esos números, de esos colores, muestra qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si vemos el número 1, es que la zona está trabajando bien, ¿sí? Si vemos un número 4, es decir, un triángulo hacia abajo rojo, significa que hay una inflamación bastante elevada. Si vemos, por ejemplo, un número 3, ¿sí? Que es naranja, el triángulo naranja, hay una inflamación leve. Si vemos el 6, es significativa la alteración de la zona. Ahora sí vamos a ver las imágenes del estómago sin la utilización de la faja y con la utilización de la faja con un mes permanente de utilización y 3 meses de utilización. Entonces, antes de usar la faja, miren la cantidad de triangulitos, sobre todo en la curvatura mayor del estómago, en donde teníamos muchos triangulitos naranjas. En el centro, por sobre todo, podemos ver los triangulitos que son hacia abajo, los 4, que es con una inflamación mucho más elevada, ¿sí? Miren, la mayoría acá son triangulitos de color fucsia o rojo intenso, que son los número 4, que es una inflamación elevada. En el de abajo ya estamos pudiendo ver 3 meses después mucha más cantidad de puntitos hexagonales del 2, que son
de un índice de reparación de la mucosa, sobre todo en la curvatura mayor. En el centro del estómago hay más reparación también. Es decir, ¿qué se observa? Perdón que me fui para el otro. Se observa una disminución de la inflamación y una regeneración o reparación de la mucosa del estómago. Vamos al intestino. En el intestino pasa exactamente lo mismo. Cuando a veces dicen sirve para el intestino, y me han llegado esta semana 2 testimonios, casualmente, sobre el uso de las fajas en relación a alteraciones o inflamaciones intestinales y la eliminación de parásitos y cándidas en materia fecal gracias a la utilización de la faja. Pueden observar, antes del uso de la faja, la cantidad, prácticamente todo el intestino estaba con triangulitos, hacia arriba o hacia abajo, es decir, estadios 3 y 4. Y 3 meses después de utilizar la faja, miren la reparación de la mucosa intestinal, en donde está llena de hexágonos del 1 y del 2, es decir, tejidos normales, en comparación a una gran inflamación que había 3 meses antes de usar la faja. Este es uno de los últimos resultados que tenemos y es realmente fabuloso ver cómo va cambiando en una persona clínicamente y por sobre todo a nivel biológico, bioquímico y energético, en donde queda totalmente demostrados los resultados en nuestros cuerpos, más allá de que nosotros sintamos o no sintamos. Y ahí es la gran diferencia y el gran punto, porque la mayoría espera en el alivio sintomático. Cuando si tomamos conciencia de lo que sucede, es realmente muchísimo más impactante lo que sucede a nivel biológico, bioquímico y a nivel álmico, que lo dejamos para otra oportunidad, de realmente sentir si se alivió o no se alivió un dolor. Así que, bueno, aquí llegamos al final de este Zoom, ya nos hemos extendido de la hora, pero la verdad es que había mucha información. Imaginen que aún hay más cantidad de casos de cada uno de los resultados, pero al menos quise compactarles todos los estudios de investigación y los resultados que hemos tenido en estos casi 6 años para que realmente valoremos los productos que tenemos, que son magníficos, son maravillosos y tienen un impacto impresionante en la salud. May, ¿estás por acá? Claro que sí. Bueno, qué excelente resultado, Romy. La verdad es que gracias por tanto aporte en ese tiempo que llevas con nosotros. Pues hemos aprendido mucho contigo, pero sobre todo hemos concebido todos estos resultados porque parecieran pocos, sin embargo han sido paulatinos y miren, hemos llegado hasta la faja. Empezamos con un accesorio, y hoy en día hay más productos, pero llegamos justo a la faja donde tenemos excelentes resultados. Bueno, hay una manita para participar, Romy, ¿le damos oportunidad? Sí, claro. Bien, adelante, Taylor. Tu audio, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas ¿Me escucha? noches. Sí, claro. Bueno, bien, mi nombre es Taylor Mercado, soy de Guayaquil, Ecuador. Mi situación es de que yo mandé a comprar dos tarjetas Quad. Como no se podía mandarme directamente, me mandaron por Chile y me pasaron a Guayaquil. Eso me demoró un tiempo, pero me llegó. Pero la conclusión de todo esto es que yo llevo puesta la tarjeta ya hace más de un mes, 8 días. Pero en realidad no siento absolutamente nada de alivio en mis dolencias. Entonces, pues, pregunto por qué. Si mucha gente inmediatamente dice que siente mejoría, ¿qué pasa con mi organismo? Esa es mi pregunta, doctora. Bueno, muchas gracias y gracias por conectarte, porque también es importante que tengas esta información, al igual que todos,
porque sinceramente hay muchas personas de nosotros que en lo diario no sentimos cambios. Y no significa que uno tenga que sentir todo el tiempo cambios. Al trabajar directamente en el campo energético, electromagnético, es un campo que no es sensorial, con lo cual podríamos perfectamente no sentir. Sin embargo, hay muchas personas que sí sienten, sí perciben, y bueno, es una bendición igual que uno pueda aliviar un dolor claramente o una situación de salud que está esperando. Pero no necesariamente podés experimentar cambios físicos, así que lo que te está pasando no significa ni que no esté funcionando, ni que no esté trabajando, simplemente es seguirla utilizando, porque todo lo que estuve compartiendo hoy, fíjate, en ninguno de esos resultados estuvimos hablando del sentir. En ninguno de los resultados estuvimos viendo qué le pasaba al paciente. No fueron clínicos, fueron biológicos, bioquímicos y energéticos. Ahora, sí te sugiero que tomes más contacto, quizás con esta información, con estos Zooms, con el poder de la intención de recalibrar tu frecuencia de base, que es lo que empezamos a decir desde el principio. Queremos sentir más, a veces nos pasa a nosotros mismos que nos acostumbramos a una frecuencia y entonces queremos sentir más. Queremos sentir más y entonces nos tenemos que poner más o colocarlos de una manera en particular o nosotros trabajar en nuestra frecuencia de base para aperturarnos a frecuencias más elevadas. Espero haber contestado, Taylor, tu mensaje. Bueno, vamos ahora con Carla. Adelante, Carla. Hola, buenas noches. Soy de Argentina, Mendoza. Hola. Bueno, yo me la compré el sábado y sí, he sentido, creo que siento, estoy como más animada. Lo que pasa es que arriba de mi edificio hay una antena y bueno, nada, eso no era lo que quería ahora sacar a exposición porque lo vengo, quiero tomar decisiones, ¿no? En un hábitat donde mi alimentación es súper saludable, hago actividad física, de todo, pero bueno. Y creo que estoy sintiendo, siempre está esa expectativa, pero la verdad que confío en la cuestión energética, sé un poco del tema. Ahora, eh, quería preguntarte, los estudios, o sea, tienen nombres, ¿no? Pero ¿qué tienen para saber cómo se alinean los chakras? Soy profe de yoga, ¿me entendés? También. ¿Cómo se puede, no con qué método, qué tienen que se mide? Entré tarde primero al Zoom, ¿sabes? Sí, hay distintos sistemas de medición y entre ellos puedes encontrar desde la radiestesia, que en este caso no estuve mostrando resultados radiestésicos, pero igualmente los pueden ver, los pueden medir y los van a encontrar a los resultados. En este caso estuve compartiendo resultados con el BioWell, con el Esquio, con el Quantec, que son sistemas de resonancias cuánticas. Y También eso hay existe. Nirvana, IOS, son sistemas de medición. Ajá. Y eso existen ahora, pero no es como la cámara Kirlian, ¿no? Porque sí, se veía Laura, no. La cámara Kirlian, bueno, ya es como que no se utiliza, no se utiliza más prácticamente, pero el BioWell sí incorpora una cámara Kirlian, digamos, digital. Y la otra preguntita, no quiero demorar a otro. ¿Puede servir la tarjeta? Me he podido comprar eso. Para restaurar también a nivel articular. No estoy preguntando cuánto tiempo, ¿no? No estoy tampoco tan expectante. Hay una lesión de rodilla que todavía no se restaura. Y bueno, he probado, estoy con CDS, con otras, con las medicinas naturales. Acupuntura me hago también, soy acupuntora. Pero bueno, yo siento aparte, por eso ya he venido por este lado, que a mí había una cuestión de una energía más sutil, del campo mío electromagnético. Entonces creo que le estoy acertando, pero quiero preguntar si ayuda a restaurar tejido, viste, articular, que es más, a veces más Sí, profundo. realmente estuve compartiendo la información sobre lo que pasaba en los fibroblastos, que forman parte de procesos de regeneración,
y en 24 horas hay un aumento en un campo celular de 10.000 fibroblastos nuevos, es decir, que acelera los procesos de regeneración. Y puedo poner la tarjeta en la rodilla, digamos. Se debe poner en la rodilla. Se debe poner Bueno, en la rodilla y la debes pegar ahí permanentemente. bueno, perdón, yo entré tarde, por eso no vi esa parte. Bueno, muchas gracias por responder. Gracias a vos. Bien, adelante Fabiola y terminamos con Carmen Gloria. Adelante Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Una excelente información de la doctora. En el aspecto del queratocono, está muy interesante esta información sobre el antifaz. Y para el sistema digestivo muy bueno. Dios le pague por información de las pajas. Todavía no he adquirido ningún producto, pero pues nada, si es que esto nos ayuda, pues ojos cerrados, hay que siempre dar cabida a lo natural y a lo bueno, ¿no? Porque es mucho mejor. Entonces yo tengo una consulta. Ayer le escuché a un señor que dijo que tenía un problema, bueno, a nivel de su, ¿dónde estaba? Bueno, y él se puso en el bolsillo del pantalón, en la parte posterior, para que se recupere. La faja sirve para el problema digestivo y también hay una pregunta que yo le hice para un problema de periné. ¿Ayuda para eso o tiene que ser la tarjeta? Y el antifaz sirve un poco para regenerar, para ayudar o para restablecer un poco la visión en cuanto al queratocono. Esa es la pregunta y Dios le pague por su atención. Sí, bueno, en todos los casos, como lo decía desde el principio, no trabaja por enfermedad, con lo cual en todos puedes encontrar y esperar resultados. Como también no se puede garantizar que se vaya a tener una sanación o una curación de cada una de esas situaciones. Por otro lado, los productos todos son de uso complementario. Entonces, si vienen usando el accesorio y tienen la posibilidad de adquirir la faja para un problema que tienen abdominal, o de perineo y adquiéranla. La verdad es que yo hoy amanecí, les digo, contracturada y tenía doble faja. Es más, no la tengo acá, pero porque digo, no voy a salir en el Zoom con la doble faja, pero no saben, me hice como un chaleco que quedó espectacular. Una faja cruzada de esta manera, la otra cruzada de esta, me cubría toda la espalda, los omóplatos, y mientras estuve, alucinante, alucinante los resultados, me encantó, y así que les recomiendo que si pueden se complementen con las plantillas, con los antifaces, con las fajas, y el accesorio no puede no estar, el accesorio siempre porque es el que tiene más frecuencia, entonces trabaja una potencia mayor y después lo complementan con el resto. Y obviamente que pueden encontrar resultados más allá de los diagnósticos. Bueno, continuamos con Carmen Gloria. Primero que nada, excelente la presentación, la información. Gracias, Carmen. Genial. Son dos preguntas. Una, la estructura del agua a través de las moléculas, ¿tiene un tope o siempre se está estructurando? O sea, por ejemplo, si yo tengo una botella, ese cambio estructural de las moléculas, ¿tiene un tope o siempre está cambiando? Bueno, nos referimos a los estudios, lo máximo que se han medido fue 48 horas y a más 72, creo, y a más tiempo de exposición, mejores fueron los resultados. Significa que hay que dejarlo la mayor cantidad de tiempo posible, por eso yo sugiero que le destinen un accesorio al agua directamente, más que colocarlo, sí, uno puede colocarlo 7 minutos y tomárselo, pero si tienen la oportunidad o después de adquirir los suyos, vayan por uno para el agua. Yo lo tengo permanentemente en el bidón de 20 litros de mi casa,
y, y en cada, es más, sprays con agua, con los accesorios, y sugiero que lo dejen permanente para tener más resultados porque se va reestructurando cada vez más. Sí, qué maravilloso. Yo pensé que tenía como un tope el agua. No, mira. Y lo otro que es súper revelador, lo encontré yo porque hay estudios que nuestra abuela tenía información celular de nosotros, ¿verdad? Y también hay estudios que nuestros hijos cuando estaban embarazadas liberan células a nosotros y nosotros quedamos con células de nuestros hijos por siempre. Entonces es súper revelador lo que tú dices porque armonizarnos nosotros también armonizamos nuestro árbol genealógico. Entonces encuentro que es súper como vuela la cabeza lo que dijiste de las células, porque es maravilloso. Sí. Y mucho más, porque la verdad es que lo que les dije hoy tiene que ver más con el área científica, ¿no? Pero, y el área espiritual que no abordamos en este Zoom es aún, para mí, más potente todavía, porque modificamos un campo cuántico, modificamos un campo de información, entramos en nuevas líneas de probabilidades, posibilidades, de tiempo, en una reconexión con el alma, con la frecuencia original, en una conexión con el todo. Entonces, bueno. Ahora que la célula tiene memoria, entonces podemos, como el accesorio trabaja a nivel celular, hablarle a nuestras células para que esta sincronía sea mejor también. Totalmente, totalmente. Estamos codificando nuestras células a una frecuencia extremadamente elevada, ordenada, diferente. Que no dimensionamos hasta hoy, hasta tu información. Gracias, Romina. Gracias, Carmen. Bien, vamos con Miguel. Adelante, Miguel. Miguel. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, ¿se noches. escucha? Sí, se escucha. Hola, no sé si se escucha. No, no se escucha. Ah, sí se escucha. Bueno, para hacerlo rápido, ¿no es cierto? Tenía una pregunta con respecto, ¿el agua pierde, digamos, esa acción beneficiosa que tiene, ¿no es cierto? Cuando deja de estar el objeto, el accesorio. ¿Cuánto tiempo era que deja de tener efecto? Mira, la realidad es que inmediatamente después de sacarlo, y depende del tiempo de exposición, pero asimismo, 24 horas que hayas tenido expuesta el Claro, accesorio, lo sacás e inmediatamente empieza a irregularizarse nuevamente, a desordenarse, y a las 24 horas fue la medición y ya estaba igual a la base. Así que hay que consumirla inmediata. Bueno, ahí está, Miguel. Vamos con Mercedes. Mercedes, Cristina, ¿puedes abrir tu audio? Ahí está. Buenas noches. Ay, no se escucha bien. Vamos, Mercedes. Se satura el sistema del cuerpo si uno pone demasiados accesorios. No ¿Podrías llego en- escribir? Porque no, A ver, no se te... Hay mucho ruido. Bueno, vamos con Damaris, terminamos con Mari Cardona. Adelante, Damaris. Buenas noches, muchas gracias, doctora, muy buena su información. Quería Gracias. preguntarle, ya yo tengo ratito como un mes con el accesorio que no me lo quito para nada, únicamente para ionizar el agua. Yo tengo un T-RAC grado 5, bueno, era grado 5, ahorita bajó, pero está canceroso. Mi pregunta, ¿qué tiempo más o menos pudiera yo esperar porque me voy a hacer biopsia, pues es necesario hacérmela? No quería yo pasar a biopsia. Y pues me lo estoy colocando ahorita, yo me lo comencé a colocar efecto espejo.
Pero luego Perfecto. porque como con la cuestión del agua y eso. Y lo otro que le quería preguntar, ¿tendrá que ver ese accesorio con que mi sangre, yo me hice unos exámenes de sangre y por primera vez en mi vida las plaquetas me bajaron, pero drásticamente? No entiendo esa parte porque, o sea, nunca me había pasado eso. No se lo quiero No, achacar al accesorio, o sea, yo me alimento bien, trato de, pues, de comer lo que me alimente, sin gluten, sin, porque ya sé, yo me hago magnetoterapia. Realmente he estado con terapias alternativas porque creo en eso. Pero eso me llama la atención porque no me había pasado nunca eso y tengo las plaquetas bajas. no, pero Damari, justamente estuvimos compartiendo lo que pasaba en el campo celular y no, al contrario, genera un reordenamiento en el campo celular, no baja las plaquetas para nada. Es más, justamente hoy me estaba compartiendo quién es la dueña, la creadora de esta cámara, eh, que hacía años atrás tenía todo el tiempo bajas las plaquetas y que se hizo los estudios y los tiene normales y están bien. Y no puede bajar las plaquetas. ¿Y cómo lo estás usando? Está perfecto, se coloca a nivel local, en espejo está perfecto y el tiempo no se sabe. Eso puede ser de manera sorprendente rapidísimo o puede ser un poco más lento. Bueno, seguiré teniendo paciencia. Muchas gracias, doctora. Sí. Y sobre todo paciencia, pero más Y que muy, paciencia, fe e intención constante. sí, en eso sí estoy clara con que no, no es solamente la tarjeta, es tus hábitos de vida, es tu aceptación, es cambiar pensamientos. Estoy clara con eso, de verdad que hay que estar con eso. Y bueno, de repente fue algún medicamento que me bajó las plaquetas, alguna cosa, algún suplemento. Lo he pensado así, pues. Gracias, doctora. Muy bueno, la felicito. Muchas gracias. Bien, Mari Muchas- Cardona, tu audio, por favor, nuevamente. Ay, perdón, muchas gracias, doctora. Muy buena la explicación. Gracias. Me ayuda muchísimo para poder entender la parte científica que me interesa muchísimo. Y bueno, en mi caso yo tengo diabetes, ya tengo desde hace 4 años. Yo vengo utilizando la tarjeta hace como 1 año y medio y me ayudó mucho en mis articulaciones. Mis articulaciones se trababan y amanecía como con mucho dolor y trabada. Y yo noté que gracias a la tarjeta, que utilizaba 2 tarjetas, no me las quitaba ni de día ni de noche, ayudó muchísimo a mis articulaciones. Luego se me perdió una y regalé una. Y noté que después de 3 meses volvieron, o de 4 meses, volvieron mis articulaciones a como a encartarse y otra vez volví a utilizar mi tarjeta, o sea, no me la quito y volví igual. En mi caso con lo de la diabetes, yo voy a la Universidad de Nuevo León, soy de Monterrey, Nuevo León, México, y ahí hacen una terapia que se llama hemoterapia, seguramente usted la conocerá, que es que sacan 15 como mililitros de sangre, la reposan y después esa sangre se desprograma y yo me la vuelvo a aplicar 1 mililitro eh, todos los días, por 45 días. Mi pregunta es, al momento de que me sacan la sangre, yo pongo mi tarjeta en la sangre para que esas células que se van a desprogramar y que regresan a mi cuerpo para que mis demás células puedan seguir como el patrón de una sangre diferente y me baje más la glucosa. Este, Obviamente me imagino que yo tengo que tener la tarjeta todo el tiempo en la sangre, pero la sangre se tiene que refrigerar. En ese caso, ¿se puede refrigerar junto con la tarjeta o cómo lo puedo hacer? Sí, se puede refrigerar, no hay ningún problema, no le pasa nada al accesorio, así que lo puedes hacer sin problema y mejor que esté expuesto de manera permanente a la sangre. ¿Se silenció, Mari? Yo creo que silenció su audio. Era Mari, ¿verdad? Mari Cardona. Ricardo.
Y no sé qué le pasó, perdónenme. Y la otra pregunta sería, si ustedes han tenido la cuestión del estudio de diabetes, el accesorio en mi caso es por los ovarios. ¿Se pone directamente en los ovarios, o se pone en el páncreas? En el páncreas. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, doctora. Por nada. Bien, Dani, breve, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias, Romy. Breve, dijiste que cuando le sacan la tarjeta al agua empieza a mermar el reordenamiento, ¿no? Al ser nosotros estar compuestos por más del 70% de agua, ¿ocurre lo mismo cuando sacamos el dispositivo? Claro, ocurre lo mismo. Y a más tiempo de exposición nuestra, en meses, años, se logra una estabilidad mayor. Es decir, que cuando lo sacamos no volvemos a cero. Ya nos queda una base más elevada. Si nos medimos, por ejemplo, yo tengo las mediciones mías de cuando empecé y me mido hoy sin el accesorio y ha cambiado tremendamente mi base, Bien. desde hace 6 años. Y a Pero su si vez, pasa en un mes, por ejemplo, en menos de un mes, a las 2 semanas, se vuelve a la base, a cero. Si lo hacen después de un mes, ya hay una base un poquitito más elevada porque las células a los 21 días, después de los 15, 21 días es cuando empiezan a tener una mayor estabilidad frecuencial en función a la frecuencia del accesorio y la reproducción celular. excelente. Y si a su vez hacemos meditaciones, yoga y trabajamos todo nuestro campo, entonces va a quedar mayor tiempo, ¿verdad? Sin dudas. Más que más tiempo va a permitir entrar en frecuencias más elevadas. Bueno, quiero el Zoom de espiritual cuanto antes. Gracias. Otra oportunidad la hacemos. De nada. Gracias, Dani. Bueno, el correo están preguntando, seguramente eres nueva. Bueno, el correo es especialistasnumi@gmail.com. Los días miércoles, si ustedes han enviado algún testimonio, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan o quieren contactar a alguno de los especialistas, pueden escribir ese correo especialistasnumi@gmail.com. Los días miércoles se da respuesta completamente en vivo. Necesitan estar presentes en el horario de las 11 horas, hora Nueva York, que lidera la doctora Romina Malano, para que ustedes puedan seguir en contacto con ella y además escuchar la respuesta a su petición. Bueno, Romy, antes de finalizar, porque ya me hay manitas levantadas, me gustaría que nos platicaras la experiencia por segunda vez que has tenido al transmitir el Zoom en el área donde estás. Para los que entraron tarde, que no saben dónde exactamente estás, brevemente que nos puedas explicar y sobre todo, ¿cuál fue el día de hoy? Los voy a dejar inclusive mirando un poquito de este espacio porque de por sí es sanador, entonces lo quise hacer desde acá porque la emisión de frecuencias que llega, que se genera, que se expande desde este lugar es aún más potente, primero porque hay mucha cantidad de accesorios, además de que hay mucha cantidad de accesorios, hay energía taquiónica. Voy a tomar permiso acá de alguno de ellos, ¿sí? En donde, no sé si se llega a ver bien, está la energía planetaria, está la energía del ADN, de las fibras del ADN. Bueno, hay muchos códigos. A ver, voy a mostrarles un poquito en dónde están los accesorios. ¿Sí? Acá ven los accesorios. Estos son caños de cobre, que son los transmisores de energía, lo mismo que, como lo que tiene acá dentro, digamos, el accesorio, que son hilos de cobre, que transmiten muy bien y muy rápido las frecuencias, pero en grandes son los los caños de cobre, y hay pirámides, figuras geométricas. Bueno, acá ven inclusive el antifaz, donde la gente se recuesta para tomar contacto con esta frecuencia. Y bueno, lo que se siente es mucha taquicardia todo el Zoom, porque es una frecuencia muy alta. Entonces,
A veces se agita o uno tiene sensaciones, sobre todo porque estoy hablando, entonces a veces la cabeza sí me cuesta o se me va un poco, porque es mucha la frecuencia que se siente, mucha expansión, expansión, expansión. Un campo gigante, gigante, gigante se siente de energía. Y entonces cuando uno habla, a veces es distinto a que venir a experimentar o estar en silencio total y dejarse llevar en lo que vaya a suceder en el propio viaje. Así que sí es un desafío estar hablando en una cámara porque hay mucha energía que se mueve, muchas sensaciones, es como un lugar vivo, ¿no? Donde aparecen muchos, hasta inclusive presencias. Así que muy fuerte, muy lindo también. Y se transmite por la pantalla, así que era la intención que se transmita esa energía, por más de que estén conscientes o no de recibirla, sino que tan solo por estar acá, ya solo se transmite a todos ustedes. Qué gran explicación, Romy. Y bueno, por lo menos yo creo que hoy no tuviste seres, como ha pasado otras veces, que te cortan la comunicación porque ha llegado a suceder. Pero en esta ocasión no fue así que bueno, pues eso transmite otra sensación de energía. Así que gracias, Romy, por este regalo para todos, porque como bien lo dijiste, consciente o inconscientemente, quien estuvo atento o no, de cualquier forma nos ha llegado hasta el lugar donde estamos, ¿verdad? Bueno, Así pues es. Y yo que dice que se siente, qué bueno. Y eso bueno, puede toda esa energía, sí, cada uno de nosotros somos reguladores, así que cada uno puede aguantar y es más, se va mostrando y se va sosteniendo de alguna manera y se va mostrando lo que a cada uno de nosotros se nos tiene que ir mostrando. También sabía que lo podía hacer desde acá porque estaba asistida, entonces lo podía hacer. Y bueno, ¿qué más? Hay muchas bueno, preguntas. Muchas cosas. Ya, para otro Zoom continuamos, porque ya son casi las 12 de la noche y justo cumple los años la dueña de mi amiga de la cámara, tengo mis hijos, así que van 2 horas de Zoom y los tengo a todos de niñeros esperándome. bueno, ya te dejamos descansar, que vayas con tu familia también y con tu amiga. Y bueno, pues muchísimas gracias, Romy. Estas 2 horas se nos han ido rapidísimo. La verdad es que gracias por todo el aporte. Yo creo que cada uno de nosotros hemos quedado satisfechos y los invitamos. El próximo lunes será transmitido este Zoom el día lunes, no mañana. Recuerden que los jueves se transmite para el día lunes, así que a las 3 de la tarde, hora Nueva York. Los esperamos. Y bueno, gracias, Romy. Te cedo el espacio para que puedas despedirte. Muchas gracias a ustedes. Hermoso compartir y que esta información realmente, por sobre todo preservando el valor del accesorio, que es lo que siempre pido, ¿no? Ese respeto, esa responsabilidad, ese compromiso de seguir compartiendo y entrar en esa expansión de redes de amor al servicio de la humanidad y del planeta, por sobre todo. No nos desconectemos de ese, que es el propósito, que es la misión. El resto juguémoslo como querramos, digo, pero el propósito no se puede perder porque es magnífico y es algo que vino del cielo, es un regalo que vino del cielo para ser entregado. Entonces, podemos estar desconformes con un montón de cosas que nos pasen, que la estructura, que el sistema, que la red, que esto, que el puntaje, que no sé cuánto, que lo que querramos, pero son todas excusas, son resistencias para no seguir haciéndolo por el bien de la humanidad. Así que gracias por ese compromiso, por esa gran misión y a seguir para adelante. Un fuerte abrazo, linda noche y bueno, ya nos veremos la próxima semana. Buen Así fin de es. semana. Gracias. Que descanses también y bueno, disfruta a tu familia. Gracias. Bueno, Gracias. familia, no nos esperamos. Gracias por haber estado los que aguantaron de las 280 personas aproximadamente que ingresaron. Gracias por los que se quedaron hasta el último momento, porque además disfrutaron de toda esta energía cuántica. Así que gracias, porque yo creo que no sienten cansancio.
Alguien estaba comentando, sienten más bien un poco de sueño. Bueno, pues cada uno lo que necesita, cada organismo lo que ha necesitado, ahí está la manifestación. Así que muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana. Recuerden, los viernes tenemos Mujeres Numi. Mañana está con nosotros Leti Udave desde Torreón, Coahuila. Así que no se pierdan el Zoom de Mujeres Numi. Las esperamos 12 horas, hora Nueva York. Que tengan excelente noche y bueno, pues a seguir vibrando alto. Gracias, Romy. Gracias, familia Numi. Nos vemos el día de mañana. A descansar. Chao, chao. Gracias. Cada una de estas mascotas tiene una historia única y especial. Y en cada historia hay momentos de incomodidad que preferimos evitar. Es por eso que queremos presentarte esta novedosa tecnología que trabaja en silencio para el bienestar de tu peludo. Con este curioso accesorio, lo ayudarás a calmar el estrés, cuidar la piel y reforzar su vitalidad, sin pilas ni recargas. Solo colócalo en su collar y nota la diferencia. Transforma cada historia en una de bienestar. Contacta con un promotor independiente y pruébalo hoy mismo.